Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy los saludamos desde las instalaciones de la BBC Gonzaga para informarles un día más. Hoy vamos a realizar un camino a lo largo del tiempo, visitando la época del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio. También aprenderemos sobre el cristianismo y por último, pero no menos importante, aprenderemos sobre el Islam. Aprenderemos acerca de las influencias que tuvieron estas en nuestra cultura. Todo esto de la mano de mis compañeros Ramsés y Romina. A El continuación Imperio con ellos. Romano fue muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad actual. Conoceremos cómo este influyó en cómo es nuestra sociedad actual. Este empieza en el año 27 antes de Cristo. También es importante recordar las etapas que tuvo este imperio, empezando por leyenda de Rómulo y Remo, la monarquía, la cual inició el 753 antes de Cristo y terminó el 509 antes de Cristo. La república, la cual inició el 509 antes de Cristo y terminó el 27 antes de Cristo. El Imperio Romano, el 27 antes de Cristo y termina en el 476 después de Cristo. El Papado en Roma y Roma como una capital de Italia. Para resaltar esta información tenemos a Romina Herrera que nos contará más a detalle sobre el tema. Muchas gracias por la palabra. Ahora daré inicio al Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó cuando César Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma y terminó en Occidente cuando el último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto por el rey germano Odoacro. Después de la batalla de Actio en el 31 a.C. cayó Octavio Turino, sobrino y heredero de Julio César. Se convirtió en el primer emperador de Roma y tomó el nombre de César Augusto. A menudo se considera a Julio César como el primer emperador de Roma, pero esto no es correcto. Él nunca tuvo el título de emperador, pero sí el de dictador, título que el Senado se vio obligado a concederle ya que César tenía el mando supremo del ejército y también del poder político al mismo tiempo. En cambio, el Senado sí le otorgó a Augusto el título de emperador, adulándolo y concediéndole el poder, ya que había destruido a los enemigos de Roma, logrando así la tan ansiada estabilidad. Augusto gobernó el imperio desde el 31 a.C. hasta el 14 después de Cristo cuando éste muere. Durante este tiempo, tal y como él mismo cuenta, encontró a Roma hecha de ladrillo, pero la dejó hecha de mármol. Augusto reformó las leyes de la ciudad y por extensión las del imperio, aseguró las fronteras romanas, inició grandes obras públicas, también llevadas a cabo por su fiel general Agripa, quien construyó el primer panteón, y aseguró la fama del imperio por tener el mayor poder cultural y político conocido hasta entonces, la Pax Romana, también conocida como Paz Augusta, que él mismo inició. Fue un periodo de paz y prosperidad desconocida hasta entonces, y que duraría más de 200 años. Dos imperios, Oriente y Occidente. A este periodo se conoce también como la crisis del imperio y se la caracteriza porque Roma se encuentra en una guerra civil constante, ya que varios líderes militares luchan entre sí por el control del imperio. La crisis además es notoria por la inestabilidad social y económica generalizada, debida en parte a la devaluación de la moneda romana que impulsaron los severos, y finalmente la disolución del imperio que se dividió en tres regiones diferentes. El imperio fue reunificado por Aurelio en el 270-275 después de Cristo, cuyas políticas fueron desarrolladas y mejoradas aún más por Diocleciano, quien estableció la tetrarquía, gobierno de 4, para mantener el orden a lo largo y ancho del imperio.
A pesar de esto, la extensión territorial del imperio era tal que Diocleciano, en el 285 después de Cristo, lo dividió en dos mitades para facilitar la gestión. Así es como se crea el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, que hablaremos después, y el Imperio Romano de Occidente. Dado que una de las principales causas de la crisis imperial era la falta de claridad en la sucesión, Diocleciano decretó que los sucesores deberían ser elegidos y aprobados desde el comienzo del reinado de un individuo. Dos de estos sucesores fueron los generales Magencio y Constantino. Dionisio se retiró voluntariamente en el 305 después de Cristo y la tetrarquía se disolvió, ya que las regiones rivales en el imperio se enfrentaban entre sí por el predominio. A la muerte de Diocleciano en el 311 después de Cristo, Magencio y Constantino llevaron el imperio a una nueva guerra civil. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana, y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. En septiembre de 476 después de Cristo, el Imperio Romano en Europa Occidental, el superestado centralizado que había existido durante 500 años, pero que se había estado derrumbando bajo las invasiones de vándalos, ostrógodos y visigodos, y este dejó de existir. Ahora mostraremos trabajos de investigación que se hizo para poder hacer esta documentación. El Imperio Bizantino. Bizancio puede ser definido como un imperio multiétnico que emergió como un estado cristiano y terminó sus más de 1000 años de historia en 1453 como un estado griego ortodoxo, adquiriendo un carácter verdaderamente nacional. Fue una división del Imperio Romano que subsistió durante la Edad Media y se ubicó en las costas orientales del mar Mediterráneo. Su capital era la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía. El origen del Imperio Romano. En el 330 después de Cristo, ante el avance de los pueblos germánicos sobre Italia, el emperador Constantino decidió trasladar la capital del Imperio Romano y eligió para el nuevo emplazamiento la antigüedad ciudad de Bizancio, en la margen asiática del Bósforo. Allí construyó una nueva ciudad que, luego de la muerte del emperador, recibió el nombre de Constantinopla y se transformó en el centro del imperio. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el imperio romano en dos partes para facilitar su gobierno. Constantinopla pasó a ser la capital del imperio romano de Oriente en el 476 después de Cristo. Con la caída de Roma en poder de los germanos, el imperio romano de Occidente se desintegró. El sector oriental, el Imperio Romano de Oriente, en cambio perduró hasta 1453. Sus principales características. Su economía se basaba en la producción agrícola y el comercio. Gran parte de su grandeza fue consecuencia de la producción de riquezas a través de comercio. Su ubicación estratégica en un territorio que vinculaba el Mar Negro con el Mar Mediterráneo lo hacía punto de paso obligado del intercambio comercial entre Oriente, especialmente China y la India, con Europa occidental, aunque fue una continuación del Imperio Romano de Oriente y sus habitantes se consideraban romanos. Su cultura fue eminentemente griega. El griego también fue su idioma principal. ¿Por qué se llamaba Imperio Bizantino? El nombre que recibió
por los historiadores del Imperio Romano de Oriente, especialmente tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Su nombre proviene de Bizancio, antigua ciudad sobre la que el emperador romano Constantino el Grande fundó su capital, llamada en su honor Constantinopla. ¿Cuál fue el final del Imperio Romano? El 29 de mayo de 1453, la toma de Constantinopla por los otomanos pone el fin del Imperio bizantino. Después de siglos de declive, la caída de Constantinopla supuso el fin del Imperio bizantino. La ciudad renombrada como Estambul se convirtió en la nueva capital del poderoso dominio otomano. Bueno, yo les voy a hablar acerca del Imperio Carolingio, pero primero quisiera hablarles de su creador, quien fue Carlomagno, quien para muchos es el padre de la Europa medieval, quien creó este imperio en el 768. Su territorio se extendió por gran parte de Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en lo que actualmente es Francia. La máxima autoridad en el imperio era precisamente el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa, su jefe espiritual. Este imperio es recordado por mezclar tres tradiciones: la cristiana, la romana y la germánica. Carlomagno era reconocido por ser un hábil guerrero, pero más que nada porque era un gran defensor del aprendizaje, cuyo objetivo siempre fue convertir al reino franco en un imperio majestuoso. Sin embargo, este imperio duró apenas un siglo y se extinguió oficialmente en el año 887, cuando el último emperador de Carlomagno, conocido como Carlos el Gordo, fue depuesto por la Dieta Imperial. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan grande este imperio? Precisamente fueron las ambiciones de Carlomagno y sus elaboradas estrategias. Sus ambiciones eran tan amplias que realizó varias campañas para expandir su territorio al occidente y centro de Europa. ¿Cuáles fueron las causas de la caída de este imperio? Bueno, primero, este imperio era demasiado extenso. En añadidura a esto, sus comunicaciones eran muy escasas, casi no había, y también la fidelidad al emperador era muy escasa. Y en cuanto al contexto económico y social, pues los condados que tenía este imperio se volvían cada vez más autónomos. Como consecuencias de la caída de este imperio, tenemos la continuidad del desarrollo de Occidente, la cual no se estancó, sino más bien se sentaron las bases de la cultura occidental, al mezclarse la cultura clásica con la religión cristiana.
El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret. Primero, el 30 después de Cristo. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, la de la llegada del Hijo de Dios. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, con seguidores en todo el mundo. Los cristianos creen en Dios, Jesús era Dios y siguen un código de ética estableciendo en su libro sagrado, la Biblia. La religión tiene raíces en el judaísmo, toma influencias de la historia romana temprana y tiene muchas facciones diferentes bajo el mismo paraguas. Es parte de las religiones abrahámicas que también incluyen el Islam. Después de la muerte de Jesús, la religión cristiana comenzó siendo pequeña, pero pronto se extendió por las sociedades griegas y romanas. Gran parte de la forma del mundo sucedió debido a la historia cristiana y su interacción con otras religiones importantes de la época. Y después, hay muchas escuelas diferentes de cristianos, pero el principio definitorio sigue siendo la creencia de un Dios en la forma de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la creencia de que Jesús era Dios, también conocido como el Hijo de Dios, y que uno debe aceptar que Jesús era Dios. Estar con Dios en la vida eterna. Las principales escuelas se dividen en dos: el catolicismo, incluida la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, y el protestantismo, fundado por Martín Lutero. Bajo estos paraguas, las iglesias cristianas tienen muchos nombres. ¿Qué es lo que enseña el cristianismo? El cristiano es siempre discípulo del Maestro, Jesús, quien nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios, nuestro Padre. Hombres y mujeres que por su fe en Jesús, su esperanza en la venida de Cristo y su amor crucificado, lleguen a ser sal de la tierra y luz del mundo. El fundador, Jesús de Nazaret. Su símbolo era el crucifijo, tipo monoteísta, religión abrahámica. Deidad o deidades principales, Dios. Escrituras sagradas, la Biblia. Fundación, el 33 del después de Cristo. Número de seguidores estimados, 2.400.000.000 en todo el mundo. El cristianismo es la religión mayoritaria en el mundo hispanohablante. Abarca distintas ramas, entre ellas el catolicismo apostólico romano, el cristianismo ortodoxo, el protestantismo, los testigos de Jehová y las diferentes variantes del evangelio, pentecostal, metodista, bautista, etc. El periodo islámico inició en el año 662 después de Cristo y finalizó en el 750 después de Cristo. La época islámica tuvo muchos aportes, de muchas maneras, hacia nuestra sociedad. Para empezar, les puedo comentar que los musulmanes difundieron el concepto del cero como número independiente. Esto permitió mejorar la representación de los signos a través del cero, ya que éste se aplicaba como un indicador de un lugar vacío, es decir, un valor de posición. También los musulmanes fundaron la ciencia de la trigonometría. Esta ciencia desarrolló las funciones del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esta ciencia facilitó resolver los problemas de distancias entre los puntos geográficos. Los musulmanes también aplicaron la ciencia de la geometría y el álgebra en la vida práctica. El álgebra constituye la rama de la matemática que fue instaurada por el matemático árabe Khwarizmi.
El Islam se caracteriza por su expansión, que tuvo mucha rapidez y persistencia, especialmente en los países más ocupados. En este contexto, surgió la figura del profeta Mahoma, quien no solo fue el fundador de la religión islámica, sino también un líder político y militar, que unificó a los pueblos árabes bajo la misma fe. Este nació en el 571 después de Cristo en la Meca, ciudad en la que se encuentra la actual Arabia Saudita. Dedicó su vida a guiar y ayudar grandes poblaciones que salían en caravanas en busca de refugio debido a los saqueos y conquistas proporcionadas por las fuerzas militares. Según la tradición islámica, a la edad de 39 años, Mahoma recibe la primera revelación de Alá, que es como llaman los musulmanes a Dios. Este se presenta a Mahoma por medio del ángel Gabriel, quien le manda a enseñar todas estas revelaciones. Y a raíz de este mandato, Mahoma se considera un profeta. En los inicios de su predicación, tuvo que enfrentarse a la oposición de dirigentes de la Meca que no aceptaban el carácter monoteísta de la nueva religión. Como consecuencia de esto, Mahoma se vio obligado a huir de la ciudad de Medina en el año 662. Esta huida se conoce como Heliga y marca el inicio del calendario musulmán.